Muy bienvenidos. Nos encontramos con Esther Pineda, que es un placer recibirte en conclusión. Esther Pineda es socióloga, escritora, poeta, especialista en estudio de géneros y, sobre todas las cosas, militante feminista. Y también militante, no sé cómo decir, racial, militante antirracista. Bueno, porque también has trabajado mucho sobre la cuestión racial y los afrodescendientes en América Latina. Nos encontramos en el marco de la Feria del Libro en Rosario y Esther ha venido con su último trabajo. Vale aclarar que tenés varios libros publicados, te preceden a Bella para morir, Cultura femicida. ¿Hay algún libro de poesía, Resentida, me parece? Sí, Resentida, y Cuando me rompo escribo poesía. Bien, y ahora estás presentando La Mujer Espectáculo. Sí, bueno, Flor, un gusto una vez más de compartir contigo en este espacio. Y sí, bueno, vengo a Rosario a compartir un poco sobre este nuevo libro, La Mujer Espectáculo, la convergencia de las narrativas sexistas y feministas en los medios de comunicación. Y es un trabajo que quería hacer hace mucho tiempo. El tema de los medios, el tema de la industria cultural es algo que me interesa mucho. Siempre lo digo, yo particularmente crecí viendo televisión y por eso entiendo, ¿no? Le dediqué tiempo, ¿no? a los medios, y por eso conozco y reconozco su impacto, su influencia en los imaginarios colectivos, cómo contribuyen a conformar ideas sobre lo social, y también cómo, en la medida de que podemos incidir en ellos, cómo también pueden contribuir a sensibilizar, a problematizar, a reflexionar sobre algunas cosas. Y en este libro en particular lo dedico de manera muy amplia a cómo aparecen las mujeres en los medios de comunicación, y es unas representaciones y unos discursos que están en un punto clave, ¿no? En un clivaje muy particular, porque si bien persisten esas representaciones tradicionales, digamos, estereotípicas, la mujer como la madre, la mujer sufrida, la mujer disponible, ¿no? para el consumo de los imaginarios masculinos, la mujer preocupada por la belleza o la maternidad y el hogar solamente, esos imaginarios persisten, se reproducen y también educan a las niñas, a las mujeres, porque tienen una intención en una sociedad patriarcal, en una sociedad desigual, tienen una intencionalidad estas narrativas, que es mostrarnos cuál es el ideal de mujer o cómo deberían ser las mujeres. Pero la particularidad de la sociedad actual es que, si bien están presentes estos imaginarios, también hay otros más, y cada vez más hay algunos contenidos que intentan problematizar algunas situaciones de desigualdad de las mujeres, que cuestionan algunas cosas, que muestran otras realidades, situaciones de violencia por razones de género, situaciones de violencia sexual, violencia contra las mujeres en el contexto laboral, en el contexto familiar, situaciones de desigualdad en la vida cotidiana, que ponen en tensión, ¿no? esas narrativas tradicionales. Pero la realidad es que la gran mayoría de los contenidos que están presentes en lo que más consumimos, digamos, tanto en los medios tradicionales como en los medios emergentes, la realidad es que sigue prevaleciendo estos discursos y representaciones estereotípicas y sexistas. Sí, incluso esto que vos decís, ¿no? Lo de la tensión y la contradicción que se generan aún en los mismos contenidos, ¿no? Nos encontramos con programas o con discursos que van desde esta idea de romper con eso, y sin embargo, como vos decís, siempre termina como prevaleciendo un modelo al que parece que no hay con qué darle, porque sí, hace años que uno está atrás de desarticular ese modelo y sin embargo parece que no hubiera forma. Sí, lo que comentas es muy particular, porque en efecto hay intentos o contenidos que o se presentan con una intención feminista o de transformar. Algunos lo logran, pero son muy pocos, es la realidad,
que logran cuestionar, que logran problematizar. Muchos otros no hay una intención de transformación, de cambio o de cuestionamiento, sino que también hay es una intención de captar un público que ven que está creciendo, claro, que quieren captar una audiencia que saben que existe, que le interesa las situaciones de las mujeres, e intentan captar y en algunos casos desarticular y desmantelar el pensamiento y la fuerza del pensamiento feminista. Lo vimos, por ejemplo, con Barbie, con la película de Barbie, ¿no? Una industria, sí, que tradicionalmente ha contribuido a reproducir todos los estereotipos, claro, sexistas más anclados que han existido sobre las niñas y las mujeres, pero en un contexto donde el movimiento feminista ha cuestionado el carácter sexista de esta muñeca y de esta industria, y donde hay una audiencia tan grande feminista preocupada y que consume estos temas y que le interesa, entonces captan una industria, una de esta magnitud, sí, intentan captar el mensaje y de alguna forma lo terminan trivializando, y esto ocurre con algunos contenidos en los medios de comunicación. Lo otro a tener en cuenta es las tensiones que también se están dando entre los medios tradicionales y los medios emergentes, por ejemplo, la televisión tradicional y el streaming, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se nos propone o se plantea el streaming como algo totalmente novedoso, como algo que no tiene nada que ver con la televisión, sí, tradicional, como algo alternativo, transgresor, y en realidad no es tan así, porque vemos en muchos de estos contenidos de streaming como, si bien en otro formato en el que se presentan, en el que se muestran, pero se reproducen las mismas dinámicas, prácticas y narrativas sexistas del pasado, donde vemos unos panelistas, unos programas compuestos por 5 panelistas, donde hay una sola mujer, digamos, quienes lo lideran son hombres, y la mujer aparece allí como objeto, como distracción o como ornamento. Sí. Y además, entonces, muchas veces reducidas a charlas que rozan en lo sexual, la objetivación, la estereotipación. Entonces, los cambios, ¿qué tan reales son o no en los medios? Bien. Hay también un debate que se da en torno a esto, y lo que vos decís, el contenido de streaming y de redes sociales, que bueno, yo creo que uno ya empieza a considerar las redes sociales como parte de los medios de comunicación, porque eso es en definitiva lo que son, y muchos de esos streaming o canales son desprendimientos de algunos grandes medios. Pero hay un debate que yo noto mucho, digamos, en las chicas jóvenes, en las chicas adolescentes, y que tiene que ver con ciertos contenidos que se muestran como rupturistas, y el problema en realidad es el mensaje. Hace no mucho teníamos alguna conversación sobre una conocida española que hace unos videos en Instagram contando cómo le cocina a su novio, cómo prepara todo, ¿no? De si el novio quiere un sándwich, ella hace el queso, hace el pan, planta el tomate, hace todo y había una discusión en torno a eso, como que ella emulaba a las mujeres de la década del 50, pero bueno, con otra estética, porque siempre tiene como vestidos muy ajustados y mucho escote. Entonces, la discusión es, lo que me dice, bueno, pero es una generadora de contenidos y ella hace este contenido porque vende. Ese no es el problema es el mensaje en realidad. ¿Cuál es el mensaje? Más allá de que uno entiende que a lo mejor no es lo que piensa la persona que está protagonizando esto, porque no es más que una ficción, vale decir que el 90%, por no decir el 100% de lo que vemos en redes sociales es ficción. Una ficción que lavada de realidad, pero es ficción. Pero en definitiva, así no sea lo que ella piensa, porque esta es la discusión entre las adolescentes, bueno, pero no es lo que piensa en realidad. Pero el mensaje es lo que prevalece. Sí, el tema, las redes tienen un alcance importantísimo porque llega a mucha gente, y ahí es el gran cambio o la gran diferencia con los medios tradicionales, digamos. O sea, antes esos mensajes los recibíamos, sí, prendíamos la televisión o abrías una revista, de resto podías mantenerte un poco alejado, digamos, al menos por unas horas, de esos mensajes. La particularidad de la sociedad actual es que estamos en un contexto hiperconectado. Estamos con el teléfono durante todo el día y apenas hacemos pausas para no consumirlos durante algunas situaciones Exacto. muy puntuales, pero constantemente estamos conectados. Eso implica que estamos expuestas a más contenido de distinta naturaleza, y ese contenido que prevalece
en las redes sociales también es un contenido que generalmente apunta a la reproducción y a la legitimación de estereotipos, estereotipos generalmente sexistas, donde, digamos, se apunta esta idea de la hipersexualización, a la idea de la belleza, a la idea de la maternidad, es decir, como los grandes ideales, al amor romántico, además, ¿no? También cada vez más hacia el misticismo, es decir, distraer a las mujeres en actividades o situaciones tradicionalmente concebidas como femeninas, mientras que los hombres están preocupados o ocupados, y tanto los que toman decisiones como los que producen contenidos sobre temas de economía y de política siguen siendo en mayoría hombres, y siguen consumiéndose más los contenidos que hacen ellos sobre esos temas, mientras que de las mujeres, si bien hay mujeres también haciendo contenidos sobre política, sobre economía, pero se consume en menor medida. Claro. Y se consume más, sí, de aquellas mujeres que reproducen estereotipos. La que cocina. Entonces, que le cocina al novio. Sí. Además del tema de la responsabilidad que tiene quien está produciendo contenidos, porque también hay una tendencia a evadir la responsabilidad que tiene o justificar la responsabilidad que tiene quien crea contenido, que dicen, bueno, pero es que él está creando o ella está creando su contenido y no pasa nada. Quien está ante una cámara o quien tiene un micrófono tiene una responsabilidad, porque hay gente que te sigue, hay gente que te ve, gente que te escucha, y eso es un mensaje que llega, ¿no? Hay que tomar conciencia y responsabilidad de que estamos transmitiendo, pero también hay que trabajar en qué estamos consumiendo, sobre todo con niños y adolescentes, y cómo estamos acompañando a las infancias, a las adolescencias en esos consumos que están haciendo de las redes sociales. Si no hay un acompañamiento, si no hay un cuestionamiento de lo que están consumiendo, si no hay un monitoreo incluso de lo que están consumiendo, eso va a influir en sus imaginarios y en sus prácticas en la vida cotidiana. En este último trabajo tuyo, La mujer espectáculo, ¿abordás también este tema en particular o está más más volcado, digamos, hacia los medios tradicionales? Hay de todo, o sea, abordo desde las representaciones de las mujeres en la comedia romántica y en la telenovela latinoamericana, por ejemplo. Está también cómo aparecen las mujeres en los dibujos animados, cómo aparecen en la publicidad, cómo aparecen en el streaming y qué están consumiendo las mujeres en la actualidad o qué están produciendo o no. Pero también hay capítulos, porque está así como por temáticas, por capítulos, cómo aparecen las mujeres afrodescendientes en los medios de comunicación, cómo aparecen las indígenas, cómo aparecen las mujeres lesbianas, cómo aparecen las trans, cómo aparecen situaciones como, por ejemplo, el femicidio, cómo se, digamos, esto por supuesto lo he desarrollado ya en el libro Cultura Femicida, pero lo retomo aquí, cómo se aborda, ¿no?, temáticas de la violencia y el femicidio en los medios de comunicación, o cómo aparece la explotación sexual, la violencia sexual, cómo aparece la violencia estética, también es algo que retomo. Entonces, todas esas situaciones que de alguna forma nos afectan, y las distintas situaciones y representaciones están allí, cómo aparecen las madres, cómo aparecen las mujeres pobres en los medios de comunicación, que suelen ser estereotipadas, criminalizadas también. Sí. Y además hay, tomando este tema, ¿no?, cuando vos decís las mujeres lesbianas, las mujeres trans, hubo todo, digamos, como un aluvión de discursos en los medios políticamente correctos. Cuando digo discursos, digo también, ¿no?, la apuesta por telenovelas o por películas donde se prolifera, digamos, ¿no?, la temática, la mujer trans o la mujer lesbiana. Y ahí es a donde abordamos, digamos, la cuestión esta de, desde lo políticamente correcto, cómo eso empieza a hacer crisis con el contenido real, porque finalmente, en alguna entrevista que leí o que te hicieron hace un tiempo, vos hablabas de Betty la Fea, una novela que tiene, no sé, por lo menos 20 años o algo así. 25. Bueno, y es llamativo porque, digamos, la apuesta de esa telenovela, que era, bueno, una mujer fea
que es tremenda de todo punto de vista, pero bueno, una mujer fea que puede triunfar, que es súper inteligente y se intentaba romper con el estereotipo, finalmente ella aparece transformada en una especie de transformación de Cenicienta, una mujer bella y que se queda con el chico más lindo y todo le va bien en la vida. Ese tipo de discurso no se ha podido romper aún con todos los intentos. Entonces, pusiste uno de los ejemplos que más me gustan sobre este tema, porque justamente, y la mayor evidencia es que no hemos podido transformar realmente los discursos y representaciones en los medios de comunicación, es esa. Betty la Fea es una telenovela que tiene 25 años y que sigue siendo consumida, sigue siendo una de las telenovelas más vistas, más consumidas aún en la actualidad. Ajá. Fue número 1 hasta hace nada, seguía siéndolo en Netflix, en cualquier plataforma de streaming. Sí. Entonces hay también, y ahí por eso hablo de la convergencia y cómo conviven estas narrativas, porque hay quienes dicen, sobre todo lo dicen las generaciones más jóvenes, dicen, no, ya nadie ve televisión, o sea, eso como que ya pasó de moda. Sí, no ves digamos, en el aparato tradicional la televisión, pero estás viendo una telenovela de hace 25 años, que era de estos medios tradicionales, lo estás viendo ahora en streaming. Exactamente, sí. Entonces se sigue consumiendo, no importa el formato, pero los mismos contenidos se siguen consumiendo. Y además de eso, de que es una novela de hace 25 años que se sigue viendo, salió este mismo año la nueva edición, la segunda parte de Betty la Fea, 25 años después, o sea, sí. Y eso habla de la prevalencia de esto. Pero no solamente pasó con Betty la Fea, pasó por ejemplo con la telenovela Pasión de Gavilanes, que tenía también 20 años y seguía siendo una de las más vistas en las plataformas de streaming, es decir, hay adolescentes y gente de 18 años descubriendo una telenovela que vimos hace más de 20 años y que obviamente esos estereotipos van a incidir de alguna forma si lo estás consumiendo. Porque además estos contenidos también, no solamente que lo ven en streaming, sino que comenzaron a revitalizarse en las redes sociales. Por Reels, por TikTok, donde se mostraban partes, ¿no? De estas telenovelas. Entonces, ante el éxito de esto, digamos, contenidos que reflotan gracias a las redes sociales, el streaming, surgen la producción de la segunda o la tercera parte de estas producciones de hace 20 años. Y de Pasión de Gavilanes acaba de salir el año pasado, una telenovela 20 años después, entonces hay una segunda parte, la continuación. Entonces vemos cómo conviven los medios del pasado, los medios de la actualidad y las mismas narrativas, cómo se van trasladando. No han desaparecido de la televisión tradicional, pero cada vez más se incorporan en los medios alternativos, digamos, emergentes, e incluso lo que se produce en los medios emergentes cada vez más también se va trasladando a los medios tradicionales. Lo vemos, por ejemplo, canales de televisión tradicionales que ahora están incorporando formatos de streaming. Exacto. En sus, cuando lo ves en su canal. En su canal. Entonces ahí conviven. Y por supuesto las mujeres quedamos siempre en el medio, ¿no? De esa convivencia, de esa convergencia, porque en un mismo contenido vemos la convivencia de narrativas sexistas y feministas, en ambas, ¿no? Entonces no desaparecen una ni otra. Por supuesto, las representaciones feministas siempre están en menor medida, siempre implica un mayor trabajo y un mayor esfuerzo que estén allí. Muchos de estos contenidos o de estos intentos a veces son cancelados o dejados atrás después de unos meses, unas semanas, digamos, de presencia en los medios de comunicación. Pasa con los dibujos animados, cualquier intento de mostrar algo realmente transgresor, o incluso ha pasado, por ejemplo, con población LGBT, intentos de mostrarlo en algún tipo de dibujo animado, rápidamente, después de una temporada o dos, se cancelan, ¿no? Y claro, estos cambios que vemos tienen que ver con varias cosas, porque a veces hay quienes dicen, bueno, la industria está cambiando. Sí, pero la industria no cambia por simplemente tomó conciencia la industria, digamos. Una industria que le interesa vender contenido, generalmente esto se sostiene sobre estereotipos y sobre lo que ha, digamos, en cierta dominado, forma, ¿no? Es como cambiar para que nada cambie. Claro, pero también es cierto que hay más mujeres formándose en la producción de contenidos, como productoras, como guionistas, como escritoras. Entonces esto contribuye a que surjan nuevas narrativas desde otra perspectiva, ¿no? Son quienes empujan a veces en algunas oportunidades esos nuevos contenidos, pero también se encuentran con topes. Claro. Y también es cierto, y hay que decirlo,
el hecho, no basta que sean mujeres en estos espacios de producción de contenidos para que se den los cambios. Tiene que haber una perspectiva y una formación género feminista, porque si no se reproducen estereotipos. Lo vi, por ejemplo, está en el capítulo que aborda la temática de la violencia sexual en los medios de comunicación, y cómo algunos géneros de cine, sobre todo, que están actuales, que están reproduciendo estas violencias, algunos han sido producidos incluso por mujeres. Y eso habla, ¿no?, de esa persistencia de estos imaginarios. Ahí a eso también quería llegar, porque un poco las mujeres somos en gran medida reproductoras de estos estereotipos y de estos discursos. Ahí, cuando hablábamos de Betty la Fea, recordaba, bueno, quería volver un poco a este concepto que es casi una categoría, digamos, y que acuñaste vos, que es la cuestión de la violencia estética. A mí me pareció en su momento, y me lo sigue pareciendo, un concepto que es bastante revolucionario, que durante años, digamos, no es un debate que el feminismo hubiera abordado, y que recién hace muy poco tiempo se habla de lo que implica la violencia estética, y de las cuales las mujeres somos en gran medida también responsables. No lo digo, digamos, como no mal a la mujer, ¿no? Sino como un tratar de pensar cómo uno inconscientemente reproduce determinadas cuestiones. Entonces, hablemos de violencia estética. Sí, a propósito de esto, justamente voy a aprovechar que estoy acá a comentar sobre el libro Bellas para Morir, digamos, esta categoría que acuñé hace ya algunos años y que está desarrollada ampliamente en el libro Bellas para Morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer, del cual ya conversamos antes, pero seguí, digamos, hay temas sobre los que yo sigo trabajando constantemente, que sigo ampliando, y tenemos una edición ampliada, la tercera edición ampliada de este libro, que por cierto está en el stand de Prometeo Libros, así que lo van a poder conseguir ahora en la feria. Esta edición ampliada, muy ampliada, digamos, le incorporé muchas cosas a este libro, casi 100 páginas más de este libro. Entonces, ¿por qué? Digamos, una temática sobre la que siguen habiendo elementos para profundizar. Y la violencia estética, digamos, es ese conjunto de narrativas, de representaciones, de imaginarios que presionan a las mujeres a responder al canon de belleza. Y la presionan de distintas formas, de manera indirecta, digamos, instalando la idea de que la belleza es imprescindible para la construcción de la feminidad, es decir, que es como un requisito de definición de la feminidad, pero también las presiona de manera directa. ¿Y cómo es de manera directa? A través de la discriminación, a través de la burla, a través de la comparación, a través de la ridiculización, porque no respondes a los ideales de belleza, porque no te pareces a tal que cumple con el ideal de belleza. Y todo esto lleva a las mujeres a un estado de malestar, de inconformidad con la imagen propia, con el cuerpo, que en muchos casos lleva a vivir situaciones de vulneración psicológica, pero también en muchas oportunidades lleva a una situación de vulnerar el cuerpo a través de la realización de distintos procedimientos cosméticos, quirúrgicos o farmacológicos, que en muchos casos han llevado a las mujeres a situaciones de enfermedad y muerte. De esto se trata este concepto. Y sí, digamos, sin lugar a dudas, en una sociedad patriarcal donde todas y todos somos educados y socializados, claro, desde, digamos, el gran paraguas del patriarcado, por supuesto, todos y todas estamos en posibilidad de reproducir prácticas sexistas y narrativas sexistas, y los tenemos internalizados. Aquí el trabajo es cómo lo desaprendemos, cómo construimos nuevas narrativas más justas, más amables con nosotras mismas, más respetuosas con nosotras mismas. La violencia estética, sin lugar a dudas, en muchas oportunidades es reproducida incluso por las madres dentro del hogar, por ejemplo, con comentarios sobre el peso de las niñas, en los que se controla qué comen, pero por supuesto en muchos casos también, y esto no es una justificación, pero sí entender de dónde viene todo esto, porque esta problemática se desarma así, entendiendo de dónde viene, es que muchas de estas madres, por ejemplo, vivieron violencia estética a lo largo de su vida por distintas situaciones, por su corporalidad, por su peso, por su piel, por su eso, y en algunos casos la intención o lo que quieren es evitar que sus hijas sufran lo mismo.
no de la mejor manera, porque por supuesto en ese intento terminan reproduciendo y alimentando esa visión negativa sobre ella. Pero por eso, y es un tema que yo trabajo particularmente y que creo que le ha servido a muchas madres, porque en la medida en que se reconcilian también con su cuerpo, tienen la posibilidad de presentar a sus hijas o acompañarlas en el transitar, ¿no?, esa relación con la corporalidad de otra manera. Ahora bien, esto no es una visión de autoayuda, porque cuando yo digo, bueno, reconciliarse o verse de otra manera, no es un tema de autoayuda. Aquí esto es un tema sociológico, y así lo planteo siempre. Yo no tengo esa visión, digamos, sí, está genial que nos queremos y te miras de otra manera, buenísimo, pero para que eso ocurra hay que entender todo el contexto social que de alguna forma crea las condiciones para que ocurra esa mirada negativa que tenemos de nuestra imagen y nuestro cuerpo, porque eso no ocurre por sí solo. Es decir, la mayoría de las niñas y mujeres estamos inconformes con nuestra imagen y nuestra corporalidad porque hay toda una estructura social diciéndonos que nuestro cuerpo está mal, que nos dice que nuestro cabello está mal, que nuestra piel está mal, que nuestra estatura, que nuestro peso. Nos los dicen los medios de comunicación, nos los dice toda la industria de la belleza, que nos necesita inconformes para poder vender sus productos y servicios, porque si estuviéramos cómodas no los consumimos, nadie se los va a ir a comprar. Entonces hay toda una estructura diciéndonos que está mal algo en nosotros. Cuando nosotras entendemos que me trasciende a mí, te trasciende a ti, y es algo que nos pasa a casi todas porque nos necesitan así, empezamos a mejorar la relación con nosotras mismas y la relación con las otras mujeres también. Ya no a relacionarnos o a vincularnos desde una lógica de competencia, de crítica, de la mirada de sospecha o de cuestionamiento sobre el cuerpo o la imagen de la otra, sino de entender que esto es un tema del que estamos todas y que además que nos permite socializar la experiencia. Porque generalmente es un malestar que vivimos en mucha soledad, y una sufriendo por un lado por el cabello rizado, como es en el caso de las mujeres racializadas, otras sufriendo por sus facciones, otras sufriendo por su peso. Porque es blanca, entonces, porque si se expone al sol 8 horas por día para estar tostada, la que es tostada porque está mal, y otras por su peso, y otras por su estatura. Entonces todas lo están viviendo de alguna manera, pero generalmente se vive en mucha soledad. Entonces cada una cree que es un problema, que es algo que te pasó solo a ti, solamente tú la estás pasando mal, y el problema eres tú y tu imagen. En la medida, y así lo he visto, que las mujeres empiezan a entender que no es un tema individual, sino colectivo, y sobre todo lo empiezas a compartir con otras, en la familia, con las amigas, en los espacios laborales, hay como un alivio, ¿no? Y Esther, ¿vos considerás, en cierta forma, digo, puedo estar diciendo una barbaridad, ¿no?, pero esta imposición, ¿no?, por la feminidad, por la belleza, porque la mujer se ocupe de mantenerse linda, bonita, que vaya al gimnasio, que vaya a la peluquería, que haga todo lo que tiene que hacer, es también, digamos, una forma de explotación y de dominio, ¿no? La mujer ocupada en la casa, en los chicos, y en ponerse linda, que no se ocupe de pensar, que no se... Por supuesto, es que ha sido uno de los mecanismos, uno de los tantos, ¿no?, mecanismos de distracción y de dominación patriarcal, sin lugar a dudas. Porque, y han sido varios, digamos. Uno es la idea del amor romántico, por ejemplo. El otro, el ideal de la belleza. Y así hay cosas que nos van colocando como que esto es en lo que ustedes se tienen que ocupar y preocupar. Y mientras nosotras estamos preocupadas por el amor, me quiere, no me quiere, sufro, no me presta atención, pero además de eso, preocupada, tengo que ser bonita, y para ser bonita y cumplir con este ideal de belleza tengo que dedicar tantas horas a secarme el cabello, tanto tiempo a pintarme las uñas, tanto tiempo a hacer una dieta, cualquier tipo de cosa. Mientras nosotras las mujeres estamos ocupadas en eso, los hombres están tomando las grandes decisiones del mundo. Las grandes decisiones políticas, las grandes decisiones económicas, las grandes decisiones tecnológicas, organizativas, militares, es decir, lo que nos afecta a todas y a todos. Y a nosotras nos mantienen ocupadas, distraídas y al margen. Y además, si estamos afectadas, deprimidas por una imagen, por no responder a un ideal de belleza, eso nos debilita en la posibilidad de crear lo que sea que hagas, de crear conocimiento, de crear arte, de crear cualquier cosa. Entonces es un mecanismo no solamente de dominación, sino también de debilitamiento de las posibilidades, las capacidades de las mujeres. En ese sentido, bueno, son tiempos difíciles, son tiempos algo oscuros. Vos actualmente vivís en Argentina, conocés, pero digamos, esto no es una cuestión
única de Argentina, sino creo que es global. Hubo unos años, una década, digamos, donde hubo como una explosión de los movimientos feministas, donde los derechos de las mujeres se pusieron sobre la mesa con un... no es nada nuevo porque el feminismo tiene 100 años, pero sí hubo como toda una década donde se hizo sentir. Desde unos años atrás, desde un tiempo a esta parte, hay un fuerte retroceso, al menos así lo leo yo, y un fuerte avance, digamos, de determinados movimientos políticos en todo el mundo sobre los derechos de las mujeres y volver hacia atrás eso. Nosotros lo hemos visto en estos últimos meses en Argentina, se ha eliminado, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Hay además un discurso que va directamente a atacar a las mujeres en diversas formas, un discurso prácticamente misógino, pero no es algo exclusivo de este país, sino a nivel mundial. ¿Cómo ves vos eso? Y digamos, ¿cuál es la lectura tuya como socióloga, ¿no? ¿Cuál es el análisis ahí de lo que está pasando? Sí, digamos que no es una novedad, o sea, es lamentable, preocupante, sin lugar a dudas, y es algo de sobre lo que tenemos que poner atención, sobre lo que hay que trabajar. Pero es algo que también hay que entender, y que todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales y de derechos humanos generalmente su impacto es cíclico, es decir, hay unos periodos de mucho alcance o de mucho avance en algunos temas jurídicos, organizativos, institucionales, mediáticos incluso también, pero en la medida que el feminismo avanza, particularmente voy a hablar del feminismo, siempre es decir, los derechos alcanzados nunca están totalmente garantizados. A veces, por un lado, uno de los errores es creer, conseguimos tal cosa y ya. Ajá. Y no es así, porque cada derecho que gana el movimiento feminista o el movimiento antirracista o el colectivo LGBT, hay que vigilarlo eternamente, porque no está siempre garantizado. Un ejemplo ocurrió en Estados Unidos, como el derecho al aborto, garantizado durante muchas décadas, retrocede. Exacto. Algo impensable, nunca está totalmente garantizado. Es decir, todos los derechos de población tradicional históricamente vulnerada y las denominadas minorías, y minorías no en términos de cantidad, ¿no? Sí, sino sí, de la presencia y del poder, del alcance que tienen en la toma de decisiones, se logra algo y no hay que confiarse de que se logró, se obtuvo y ya no es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Y uno de los grandes problemas históricos que ha tenido el feminismo es que a veces se logran algunos objetivos puntuales y hay un repliegue. Eso por un lado. Ha pasado en otras oportunidades, y uno de los grandes problemas que ocurre allí tiene que ver con la focalización de toda la energía del feminismo en uno o dos objetivos puntuales, cuando sobre todo tiene que ver con leyes, ¿no? Ajá. Que son importantes, pero si toda la movilización o la energía del movimiento se coloca en la obtención de una ley, pasó con el sufragismo, por ejemplo. Claro. Después que se logra, entonces se desmovilizó, por lo menos por un tiempo. Pasó acá con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se aprobó y después hubo una desmovilización, porque toda la energía fue colocada ahí. Y hay muchos otros, digamos, ámbitos o problemáticas que en la medida en que se diversifica un poco, ¿no?, la atención y se mantiene esa energía, bueno, se logró uno, seguimos con esto, ¿no? Se mantiene cierta actividad. Y esto, por supuesto, se da en paralelo de la profundización del malestar en sectores tradicionales, conservadores, misóginos, patriarcales, que hay digamos, malestar, incomodidad, rechazo a los avances, de por sí a los derechos de las mujeres, ¿no? Hay una oposición al alcance de ciertos derechos, pero también estos suelen incrementarse o profundizarse cuando los movimientos tradicionalmente vulnerados alcanzan algún tipo de derechos o avanzan, o las mujeres tienen mayor presencia en el espacio público, cuando obtienen mayor protagonismo. Y eso está demostrado. Lo trabajo, por ejemplo, en Cultura Femicida, cómo la violencia contra las mujeres aumenta, claro, y los asesinatos de mujeres aumentan en contextos
o en coyunturas donde las mujeres han obtenido, individual o colectivamente, mayor reconocimiento, mayor poder, mayor alcance, mayor influencia. Entonces esto siempre va a generar una reacción desde una sociedad patriarcal, simplemente es que ellos no están dispuestos a ceder ni el poder ni el impacto social así tranquilamente. Claro. Entonces esto genera siempre una reacción, una profundización de rechazo, de malestar, de violencia contra las mujeres y contra el movimiento, que es lo que estamos viviendo. Entonces ahí siempre han habido estas perspectivas, siempre han habido estos sectores que se oponen a lo que logran las mujeres, pero por supuesto se profundizan en determinadas coyunturas. Y en este contexto se alimentan, ha pasado acá, ha pasado en otros lugares, se alimentan cuando estas narrativas son reproducidas y son devueltas, digamos, a lo público desde personas con liderazgo y con poder político. Porque si bien pueden estar en el discurso cotidiano, cuando un líder político toma como bandera, digamos, los ataques hacia ciertos grupos de población, esto alimenta ya ciertas narrativas que están presentes, pero quizás sin tanto impacto en la vida cotidiana y política. Y además de eso, contribuyen profundamente a generar situaciones de riesgo y el aumento de la violencia contra estos grupos. Eso te iba a preguntar, ¿no? El discurso habilita, ¿no? El discurso violento habilita al hecho violento, o sea, la palabra violenta habilita al hecho violento. Absolutamente, no es azaroso, no es casual y además no está desprovisto ni de responsabilidad ni de impacto, es decir, cualquier cosa que digan, así como lo dije cuando comenzamos, si tú tienes un micrófono, si tú tienes una pantalla y tú ahí transmites, tienes una audiencia, tú tienes una responsabilidad, porque eso va a tener un impacto en quien te escucha y quien te oye. Imagínate si eso es una responsabilidad que tienen influencers, por ejemplo, ¿cómo no la tiene un líder político con lo que diga? Entonces, si hay un discurso que arremete contra una población tradicionalmente vulnerada, y tú contribuyes desde tu discurso a estigmatizarlo, a criminalizarlo, a profundizar todas los estereotipos que hay y los prejuicios que hay sobre esta población, esto va a funcionar como un habilitador de violencia, violencia simbólica, violencia verbal, violencia física y violencia letal contra estos grupos poblacionales, y lo hemos visto en distintas partes del mundo que ha ocurrido. Pasó en los Estados Unidos con Donald Trump, donde durante su campaña y su mandato no necesariamente aumentó en términos estadísticos la violencia policial contra la población afrodescendiente, porque digamos siempre ha mantenido ciertos niveles, pero se profundiza la crueldad o la intensidad de esas violencias, claro, y los modos en que se manifiesta y se expresa, claro, ¿no? Entonces un discurso misógino también va a aumentar, va a contribuir o va a profundizar, quizás no en términos estadísticos de un aumento, pero sí la manera, la expresión mucho más violenta, mucho más cruel de esas violencias. Bueno, es un signo de estos tiempos y yo por ahí quería cerrar la entrevista hablando de esto, sobre todo porque, bueno, ante todo, sos escritora. Es un signo de estos tiempos, hay una exacerbación de la violencia. Creo que las redes sociales ahí han jugado un rol, ¿no? Uno postea algo en redes sociales y hay como una catarata de odio que a veces uno mismo queda sorprendido, y eso circula cada vez con más potencia. Y uno que escribe dice, bueno, la palabra tiene un poder transformador, siempre lo ha tenido. Sin embargo, ahora la palabra parece ser un arma peligrosa. Entonces, ¿cómo lo ves vos esto? ¿Se te hace extraña la palabra o sigue siendo tu herramienta por excelencia? La palabra ha sido y sigue siendo, y espero que lo siga siendo siempre, mi herramienta, porque es la forma en la que tengo de expresarme, la forma que tengo de cuestionar y de entender el mundo. O sea, yo empecé a escribir para entender cosas que a mí en particular y en lo personal me inquietaban, me preocupaban y que no encontraba ciertas respuestas en lo que leía. Uh-huh. Y allí me vi la necesidad de buscar esas respuestas para entenderlo yo, y después se fue dando lo de compartirlo, ¿no? Sí.
con los demás, ¿no? Lo que hallaba. Entonces, la escritura, sin lugar a dudas, es un lugar de entender el mundo, de cuestionar el mundo y sobre todo de compartir eso que vamos encontrando en el camino, en sus distintas expresiones, en mi caso que escribo el ensayo, poesía también. Pero por supuesto siempre la palabra tiene, tiene objetores y tiene, adeptos, ¿no? Sí. Nos encontramos, por supuesto, hay gente a quien la escritura, quienes escribimos, les acompaña, les sirve para entender sus vidas o para transformarlas o para generar discusión en los espacios que hacen vida, que me lo comentan incluso mucha gente por las redes, y eso a mí me alimenta, ¿no? Digamos, la motivación también de esto que se hace. Pero también hay un escenario, sin lugar a dudas, de mucha respuesta agresiva y hostil, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en temas, quienes trabajamos temas, que generan tensiones en lo social, como tiene que ver con el feminismo, con el antirracismo, con todo, digamos, la discusión pública y política, ¿no? De lo que tiene que ver con los derechos humanos. A veces hay una reacción muy hostil, muy violenta. El hate, bueno, siempre llega, ¿no? Ni yo estoy exenta de eso. A veces se me viralizan algunas cosas y por ahí, por supuesto, puedo estar recibiendo 5.000 comentarios de insultos. Pero bueno, también es como algunas de estas dinámicas se dan para hacernos retroceder, para desmoralizarnos, para desmotivarnos. Yo en lo particular simplemente elijo siempre la palabra. Todo lo que tenga que ver con la violencia no le doy espacio, no le doy atención, pero sí entendiendo y digamos, problematizando sobre eso, porque ocurre, incluso algunas de esas reflexiones están en el libro nuevo, está también hay un apartado sobre el tema de las redes sociales en la nueva edición de Bellas para Morir, y de esta viralización, de estas violencias también. Pero bueno, siempre apostando por la palabra. Yo creo que es importante que no nos desmovilicen y no nos desmoralicen ante la respuesta. Pero eso sí, siempre también eligiendo cuidarnos y no cuidarnos en lo que consumimos y lo que recibimos, ¿no? No engancharnos tampoco en esa dinámica, porque es importante cuidar la salud mental y lo que hacemos. Bien. Bueno, Esther, ha sido un placer enorme, recomendamos muchísimo. Bueno, Bellas para Morir es un libro de cabecera, hay que tenerlo, pero también tu poesía es maravillosa, así que recomendamos a todos que pasen por el stand de Prometeo en la Feria del Libro, que te van a encontrar allí y van a encontrar todo tu trabajo, que realmente vale la pena. Muy agradecida. Gracias a ti por el espacio y por la conversación. Ha sido un placer.